Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. A mi parecer, a mi opinión, el tema que traigo hoy es bastante interesante, así que espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté durante mis investigaciones. Y es que no hay una respuesta definitiva sobre cuál fue la primera lengua hablada por los seres humanos, ya que el lenguaje no deja fósiles, obviamente, y su origen se pierde en la prehistoria. Sin embargo, hay varias teorías al respecto. Algunos lingüistas creen que todas las lenguas provienen de un idioma primigenio hablado por los primeros Homo sapiens en África hace al menos 50.000, 100.000 años. A esta lengua o lenguaje hipotético se le ha llamado protolengua o lengua madre y pudo haberse desarrollado antes de que los humanos migraran fuera de África. Algunos estudios sugieren que las primeras lenguas humanas tenían una estructura similar a las lenguas modernas, con sujetos, verbos y objetos. El lingüista Joseph Greenberg propuso que las lenguas actuales podrían descender de unas pocas macrofamilias que a su vez provienen de una lengua más antigua. Algunas lenguas africanas actuales, como las de los bosquimanos, contienen sonidos clic que podrían ser una reliquia de los primeros lenguajes humanos, o sea que estos llamados clic se han conservado hasta hoy. Algunos investigadores sugieren que estas lenguas podrían ser descendientes directas de la primera lengua hablada por el Homo sapiens. Los sonidos clic reciben su nombre porque son consonantes que se articulan con un cierre y una liberación repentina de aire dentro de la boca, expulsando aire por los pulmones, que al pronunciarlas sin la vocal serían como algo así. Los clics se crean mediante una succión de aire dentro de la boca. Existen diferentes tipos según el lugar donde se genera el chasquido. Por ejemplo, hay uno que es bilabial, que suena como cuando das un beso. Sería algo como, sí, porque es demasiado largo, perdón. Y también hay un sonido dental similar al sonido que hacemos para llamar la atención como tss, tss, tss. Ese sonidito fastidioso que le hacían a uno cuando era joven e iba por la calle. Tss, tss, tss. Bueno, así. Es muy onomatopéyico esto, esta manera de expresarse. Pero es muy interesante esto del lenguaje, queridos amigos. Hay que investigarlo a fondo. También hay un sonido palatal que se parece como cuando imitas el sonido de un caballo y yo me imagino que es como algo así. Los lingüistas creen que los sonidos clic podrían ser vestigios de una de las primeras formas de lenguaje humano, ya que aparecen en grupos lingüísticos que se consideran muy antiguos, como las lenguas hoisanas. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que los primeros Homo sapiens pudieron haber usado clics en su lenguaje primitivo. En muchas culturas antiguas el lenguaje no es visto como una creación humana, sino como algo otorgado por los dioses. Por ejemplo, Enki en Sumeria o Tot en Egipto, que era el dios de la escritura y el lenguaje vinculado a la creación de los jeroglíficos, Brahma y Sarasvati en la India, asociados con la lengua sánscrita, considerada sagrada, eterna y perfecta. La idea de que el lenguaje humano vino de seres superiores es un patrón común en las narraciones globales, tal como lo hemos venido viendo nosotros. Y obviamente no podemos dejar por fuera la tradición hebrea, donde se cree que Dios, o más bien Elohim, o los Elohim, crearon el mundo con la palabra, usando el lenguaje. Todo esto tiene gran significado y tenemos que irlo analizando muy bien. Todos estos estudios, por ejemplo, que les acabo de nombrar como los sonidos clic, todo esto es tratando de encontrar cómo se desarrolló el lenguaje en el ser humano. Como se darán cuenta, es otro de los misterios, porque todo lo que tenga que ver con el ser humano es un misterio. ¿Y por qué es un misterio? No porque en sí mismo lo sea, es porque no se está observando el posible verdadero origen del ser humano,
porque no se está observando esta historia que no le agrada a la oficialidad, que es que el ser humano fue fabricado, fue hecho por otras criaturas. Y si es así, como lo hemos ido viendo aquí en el canal, porque esa es la teoría a la cual más fuerza le he ido dando como divulgación, pues es obvio que el ser humano tuvo que haber aprendido de sus fabricantes una lengua. Ahora fíjense bien cómo es la historia de nuestras cuerdas bucales, porque el Homo sapiens siempre ha tenido la capacidad del habla. Y por eso es que están buscando desesperadamente el eslabón que haya marcado el pasaje entre el homínido anterior al humano, supuestamente el que lo antecede. Entonces, si encuentran ese famoso eslabón que pueda mostrar ese pasaje, ya ellos están en paz, están tranquilos y entenderían todo. Pero hasta ahora lo que se ha visto es que cada homínido tenía su morfología, su fisionomía aparte, y el Homo sapiens es una historia aparte. El Homo sapiens ya viene confeccionado con su cerebro, con sus cuerdas bucales, y digamos que muchas cosas nos lo demuestran. No tuvimos tiempo de, digamos, de adaptarnos a este mundo, a esta tierra. Yo hago un paréntesis, qué pena con ustedes, pero es que es interesante porque hace poco vi un documental de una persona muy admirada en México, lo llaman el Carl Sagan mexicano, que estaba exponiendo cómo el ser humano sí forma parte de toda la biodiversidad de la Tierra y que todo se rige bajo unas leyes universales, que el ser humano está dentro, entonces que no debemos sentirnos distintos o diferentes. Hay muchas cosas en la biología humana que tienen mucho en común con toda la biología y con todos los animales. Estamos hechos de una materia muy similar y de los mismos componentes, pero, por ejemplo, la morfología y la anatomía humana es totalmente anómala, porque si nosotros, yo les doy un ejemplo, por ejemplo, la columna vertebral humana es totalmente, está retando la misma ley de la gravedad. Nos ponemos en pie y esto nos causa una cantidad de problemas. Dígame, ¿quién de ustedes no ha sufrido dolor de espalda? O al menos hace poquito vi un video de Luisito Comunica y Luisito mismo es una prueba de esto. Así que yo le diría a Luisito, no te preocupes que tu problema no es culpa tuya. Definitivamente somos los únicos, las únicas criaturas sobre la Tierra que sufrimos de estos problemas discales, de esta morfología tan complicada, de esta columna vertebral que sostiene un cráneo así tan pesado. Tenemos una serie de problemas con el bipedismo también, no deberíamos caminar así erguidos, somos los únicos que caminan todo el tiempo erguidos, bueno, aparte de los pingüinos, pero su morfología está totalmente armonizada con esa posición. En cambio, ustedes miren los osos, miren los simios, miren los chimpancés, que a veces se ponen en posición erecta, pero casi siempre están yendo en otra posición más cómoda. Nosotros vamos erectos. Y si ustedes ven los seres humanos que han crecido en un ambiente donde no han visto humanos, no van caminando bípedamente, ellos van en cuatro como los animalitos que observan. Hay muchas cosas que se dan por sentadas. De todas maneras. ¿Y por qué me desvío un poco? Que en realidad no me estoy desviando. Todo esto tiene mucho que ver con que nosotros somos el producto de la fabricación de una civilización que nos hizo, que en realidad nosotros, o al menos quienes estuvieron cercanos a estos llamados dioses en los Gan Eden, culturizándose, adquiriendo conocimientos. Otro paréntesis, porque hace poco también vi un video donde Mario Sabán decía que el mal se origina porque cuando tú no tienes nada que hacer, entonces tu energía se utiliza mal. Entonces, tú cuando tienes mucho tiempo, él hablaba de que Adán y Eva no hacían nada ahí. Él lo llama, bueno, el jardín, y en realidad no era un jardín ni un paraíso, era un Gan Eden, que no es un jardín, era un recinto cerrado. Vayan a saber cómo era, pero ahí había
todas las especies vegetales, porque se les estaba enseñando en realidad a todos estos Adán, porque no era un solo Adán, y a todas estas Eva, que bueno, nosotros la llamamos Eva, pero sabemos que es Hawa. Entonces, se les enseñaba a cultivar, se les enseñaba ya una cantidad de cosas. Estaban trabajando ahí adentro, pero en un ambiente protegido llamado Gan Eden. No estaban como vagos, como dice él, que la vagancia te lleva. Seguramente es cierto, una persona que no hace nada todo el día puede tener pensamientos de pronto cómo ir ahí a hacerle daño al otro, pero bueno, eso es una historia. Él está tratando de explicar el origen del bien y el mal, que yo aquí, por ejemplo, les he dado mi concepto. Para mí eso no existe, eso del bien y el mal como una sustancia o un cual cosa, perdón, o algo que en sí existe. Para mí eso no existe. Para mí hay gente que se comporta mal, que hace daño, que realiza prácticas que hacen daño y que dañan a los otros. Eso es lo que, pero hay gente que dice que el mal, como dice Saban, entra en esa persona, porque él dice que hay un mal dentro de la persona, un mal afuera, en fin. Em, bueno, no sé, aquí me han dicho trae a Mario Saban, pero no lo traigo porque no comparto esos conceptos, son conceptos. Cuando hablamos de conceptos, entonces podemos decir miles de cosas. Yo trato de hablar de cosas concretas aquí y en este caso estamos hablando del lenguaje y estamos hablando obviamente de una fisionomía y una anatomía en el hombre que desde los inicios siempre le ha permitido hablar. Entonces, volviendo a la historia de los Gan Eden, seguramente los humanos que se alejaron, pues, y por mucho tiempo no tuvieron contacto con los que sabían, pues fueron perdiendo esa capacidad y puede ser que se comunicaran con lenguajes distintos. ¿Cómo hablan, por ejemplo, los sentineleses? Yo quisiera saber. ¿Será que hablan por clics o usan la voz? Cuando han encontrado estas tribus que no han tenido contacto con la civilización, ellos tienen unos lenguajes muy raros, pero tienen lenguajes. Entonces, usan sus cuerdas vocales, hasta los animales usan su voz, lo que tienen para producir. Todo depende de la anatomía y debemos guiarnos por esa anatomía. Entonces, según esto, el ser humano inicial, el Homo sapiens, hablaba por onomatopeyas raras con y estas cosas así. Me parece un poco curioso, no estoy tan de acuerdo, pero son estudios serios, entonces pues hay que tenerlos en cuenta. Bueno, entonces para retomar nuevamente el hilo de lo que les estoy narrando aquí, debemos tener en cuenta lo que decían nuestros ancestros, antepasados. Ellos decían que el lenguaje había sido donado por estos llamados dioses que ellos ni siquiera los llamaban así. Pero ¿cuál sería el lenguaje del Elohim? Esto es una pregunta interesante. El Elohim de los hebreos. ¿Cuál era el lenguaje del Elohim? Bueno, el hebreo tiene una evolución lingüística que lo conecta con otras lenguas semíticas occidentales. Démosle una ojeada a la historia del hebreo. Y antes que nada, quiero decirles que en esta parte, obviamente, yo consulto a un experto del tema, como lo es Mauro Viglino, de quien tengo el libro aquí atrás, Gli Dei de la Biblia, que son los dioses de la Biblia. Y dentro de poco les tengo una sorpresa preparada al respecto, así que no se desconecten de mi Story Channel. Entonces he tomado parte de su investigación para este documento o para este video. El hebreo antiguo del siglo, estamos hablando del siglo X y VI antes de la era común, es la lengua del reino de Israel y Judá, como ya sabemos, y la que encontramos en las partes más antiguas de la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento. Su alfabeto se deriva del fenicio. Tras el exilio en Babilonia del 586 antes de la era común, el hebreo empieza a mezclarse con el arameo, que era la lengua franca del imperio persa. Entonces, el protohebreo existía al menos desde el siglo XIV antes de la era común, pero el hebreo como tal surge alrededor del siglo X antes de la era común. Pruebas de esto.
tenemos inscripciones cananeas tempranas. Si Moisés, por ejemplo, en caso de que Moisés haya existido, que esto es algo que todavía está en debate, y haya existido en el siglo XIII y XII antes de la era común, quiere decir que tanto él como su pueblo, muy probablemente, hablaban egipcio y algún dialecto semítico anterior al hebreo. Entonces, cuando Moisés le pregunta el nombre al Elohim, porque Moisés dice, bueno, ¿yo cómo te debo introducir? ¿Cómo te debo presentar? ¿Qué contesta el Elohim? Antes que nada le dice, Eyeh Asher Eyeh, antes de pronunciar el tetragrama, el famoso tetragrama. Esto ustedes lo encuentran en Éxodo 3 del 14 al 15. Alrededor del tetragrama, queridos amigos, se han desarrollado muchísimas interpretaciones de tipo filológico, religioso, iniciático, esotérico y hasta prácticas místicas, cabalísticas. Pero, como les decía, Mauro Biglino en su libro, el que tengo aquí, Los dioses de la Biblia, nos ofrece otras posibilidades. Él nos ofrece otro tipo de mirada y esto es muy bueno, muy interesante para poder confrontar con todas las otras. Es posible que el Elohim hablara otra lengua. Claro que sí, una lengua no conocida aquí en la tierra. Una lengua extraterrestre, porque si estamos hablando de un extraterrestre, pues él trae una lengua distinta. Y Moisés simplemente interpretó el sonido que le dio el Elohim y lo escribió, lo transcribió con las consonantes que conocemos del tetragramaton. Un ejemplo de este fenómeno lo tenemos muy reciente y vivo, y hace poco yo les traje aquí la historia y se trata del culto al cargo. ¿Recuerdan ese video? Bien, en ese video podemos ver cómo estos indígenas de aquellas islas, cuando llega este hombre, y esto muy probablemente fue lo que sucedió, ellos creen en un profeta o en una deidad humana llamado, ellos lo llaman John Frum, pero resulta que haciendo el análisis de esto, John Frum, pues pensando en que los que llegaban ahí hablaban inglés y pudo haber un John from England, from America, from cualquier parte, o sea, es decir, esa persona hablaba inglés y decía yo me llamo John y soy de en inglés, entonces ellos no se acuerdan de todo el resto y dejan John Frum, porque para ellos John Frum era su nombre y ellos están todavía esperando a su John Frum que regrese. Miren qué interesante este fenómeno. ¿Podría haber sucedido el mismo fenómeno con Yahvé? Recordemos que cuando se pronunció por primera vez por parte del Elohim este nombre o término, el hebreo todavía no se había formado y eso es muy importante. Entonces no tiene sentido buscar el significado de Yahvé en hebreo, porque el hebreo ni siquiera existía cuando ese nombre fue pronunciado por primera vez. Estamos hablando de los tiempos de Enosh, y esto lo encontramos en el Génesis 4:26. Y tampoco existía todavía en los tiempos de Moisés. El filólogo y biblista profesor Giovanni Garbini decía que las tribus israelitas debieron haber hablado una forma de arameo. Entonces es muy probable que lo que tenemos en realidad es la formación de un sonido o la deformación, tal vez, de un sonido para darle forma a una pronunciación extranjera, aliena en este caso, como sucedió en el culto al cargo. Y esto tendría coherencia con todas las características que hemos ido encontrando en este Elohim. Y recordemos lo que dijo él mismo en Números 12, 8 al 9. Dijo, entonces aquí dicen Jehová. Recordemos que ese tetragramaton lo pronuncian como Jehová, Yahvé, Yahú, en fin, tiene varias pronunciaciones según las vocales donde donde las ponen los eruditos que se han encargado de la pronunciación de este nombre.
Entonces, aquí en esta versión, que me parece que es de la Reina Valera, está como Jehová. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Recordemos las nubes, que son estos vehículos que usaba él. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Pero ojo a este último pedazo. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara, miren qué le dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Otros dirán por metáforas, por símbolos, por códigos, como lo quieran decir aquí en este figuras, y verá la apariencia de Jehová. Entonces, él mismo está haciendo énfasis, el mismo Yahvé hace énfasis que no está hablando por figuras, que está hablando claramente, no está usando metáforas o enigmas. Entonces Yahvé quería hacerse entender y en las palabras que le dijo a Moisés expresó Eyeh Asher Eyeh, lo cual ha sido interpretado como yo seré el que seré o yo soy el que soy. Tiene distintas interpretaciones, pero básicamente lo mismo. Es como si fuera una garantía de algo, como una firma de este Elohim. Una firma y una garantía de qué cosa? De una alianza, pero una alianza entre comillas, porque realmente es más bien una imposición, porque si nosotros recordamos los cientos de leyes que él le dicta a su pueblo, pues eso hace ver que es una relación de poder hacia un pueblo que, ¿por qué está ahí ese pueblo? Porque en una alianza, de todas maneras, o en un pacto hay un intercambio. Yo no estoy ahí secuestrado, en realidad yo estoy ahí porque tendré algo a cambio. Bendiciones, por ejemplo. ¿Qué me vas a dar? ¿Me vas a dar tierras? ¿Me vas a dar protección militar? Entonces, miren lo que sucede hoy, por ejemplo. La gente paga sus impuestos, se aguanta a los locos de los gobernantes, a esos sádicos de gobernantes que tienen. ¿Y a cambio de qué? De seguridad, pero es que ni siquiera eso nos dan, porque cuando nosotros salimos a la calle, ¿quiénes están armados? No nosotros, los criminales, sí. Entonces miren lo incoherente que es todo. Uno dice, ay, sí, claro, no, yo jamás estaría bajo el dominio de un Elohim así, que hace cosas terribles, que a veces pide las vírgenes, los niños, que mata a una cantidad de gente porque piensan distinto a él, es un dictador, porque pues si él no permite un disenso, quiere decir pues que quien está en desacuerdo con él pues muere, ¿qué es eso? Yo no estaría ahí, pero nosotros estamos aquí. Y no nos hacen lo mismo. Yo les pregunto, o sea que no hay que reírse mucho de los israelitas por estar bajo el dominio de Yahvé. Porque lo que se disfraza como democracia, como nación, la bandera por la cual hay que morir y dar tus hijos para que no te vengan a invadir y todas estas cosas de la guerra, ¿qué es eso? O sea, al final nos masacran, nos hacen lo que quieren y nosotros seguimos pagando los impuestos, seguimos portándonos bien, seguimos obedeciendo. ¿A cambio de qué? A cambio de tener servicios, tener el agua, la luz, tener un policía que al menos nos dé como esa ilusión de que pues me protegen, porque es una ilusión, porque a la larga no hay la cantidad de policías necesarios, no logran tener, digamos, cubrir todas las necesidades, pero hay esa apariencia de que ellos te están dando algo a cambio. En el caso de Yahvé, él los llevaba a conquistar tierras y tenían su ejército, se entrenaban, los entrenaba, tenían estrategias, él tenía sus aparatos tecnológicos también que ayudaban mucho y apenas vieron el cabot dijeron, este es poderoso, pues bueno, está bien, quedémonos aquí,
porque él tiene sus cositas. Entonces, son intercambios, son acuerdos, pero es un acuerdo de desigualdad de poder, porque el poder obviamente lo tenía Yahvé. Y quien lo desobedeciera, pues no le iba muy bien. Recordemos la política de la bendición, maldición, la cual expuso recientemente durante esta terrible guerra. Netanyahu lo expuso, bendición o maldición, tú escoges. Siguen igualitos, siguen con las mismas prácticas y las mismas, el mismo pensamiento. ¿Cómo adquirió Yahvé a esta familia a la cual iba a tutelar, que es la familia de Jacob? ¿Cómo los encuentra? Los encuentra errando en el desierto, lo dice la misma Biblia, los encontró como lo que eran nómadas, errando en el desierto. Así los encontró. Y ahí empezó a reunirlos. Ellos fueron creciendo, creciendo generación tras generación. ¿Y cómo los adquirió? Pues se los otorgó. Elión fue el que le otorgó esa familia a Yahvé. Y si yo tuviera que escoger entre las lenguas terrestres, las más extrañas, como para ubicar si hay un origen extraterrestre, porque yo no creo en dioses espirituales, yo creo en que esos llamados dioses eran individuos extraterrestres. Eso es lo que pienso a raíz de la historia de los sumerios y de todas las otras culturas. Si tuviera que escoger las lenguas más extrañas por su origen desconocido y por su complejidad, porque tendrían que tener estas características para ser distintas o para ser extrañas, pues yo escogería, por ejemplo, el euskera. El euskera es una lengua aislada, lo cual significa que no tiene parentesco conocido con ninguna otra lengua moderna o antigua, lo que hace que su origen sea realmente un misterio, como nosotros, como nuestro origen. Entonces, vamos por buen camino. Algunos lingüistas han intentado vincularlo con otras lenguas, pero no hay pruebas concluyentes. A lo largo de la historia, el euskera ha resistido la influencia de otras lenguas dominantes como el latín, el francés y el español. Esto ha hecho que se mantenga con una identidad única y especial en la región vasca. Es muy particular. Su gramática con una estructura ergativa, absolutiva, lo hace aún muy diferente a la mayoría de las lenguas indoeuropeas y dificulta su aprendizaje. El euskera tiene sonidos que no existen en otras lenguas de Europa, lo que hace aún más fascinante para los lingüistas. La estudian muchísimo. También tenemos el sánscrito que no se queda atrás, que es la raíz de muchas lenguas modernas en la India, así como de otras lenguas indoeuropeas. Sin embargo, su estructura y vocabulario son tan complejos que su uso y comprensión profunda están restringidos a pocos expertos como el sumerio. Entonces, miren qué interesante, amigos, y pues no podemos excluir, obviamente, yo diría que el primero sería el sumerio, pero ya hemos hablado bastante aquí del sumerio, que se desconoce también su origen y una lengua tan estructurada, tan sofisticada, ya formada, apareció de la noche a la mañana. Muy curioso, justamente donde aterrizaron los Anunnaki. Y seguramente era la lengua de los Anunnaki. Entonces, si queremos encontrar una lengua posiblemente extraterrestre, hay que mirar hacia allá. Ahora, pudo haber habido más lenguas extraterrestres, porque muy seguramente han venido varias culturas extraterrestres aquí en todos estos cientos de millones de años de existencia de diferentes humanidades en la Tierra. Y en cuanto a cómo podría ser un lenguaje de una señal transmitida por extraterrestres, se especula que las civilizaciones avanzadas utilizarían obviamente la matemática, la física universal, como las consecuencias numéricas o las propiedades de las ondas electromagnéticas. Es decir, en lugar de un lenguaje verbal o fonético, podría ser algo basado en la lógica de la naturaleza y las matemáticas, como la secuencia de Fibonacci, la constante pi o patrones binarios. Entonces aquí ya empiezo a encontrar unos hilos interesantes que sí nos podrían llevar
hacia la gematría, pero no es tan sencillo y no es tan así, así que vamos analizándolo poco a poco. ¿Debemos nosotros encontrar un significado místico en Yahvé o más bien códigos matemáticos en ese tetragrama? Entonces, si estamos hablando de códigos y de matemática, pues vamos a ver qué aplicación podría tener esta matemática y los números con el nombre de Yahvé. Entonces, recordemos que según la gematría hebrea, Yahvé es la Yod que tiene un valor de 10, la G valor de 5, la Vav con valor de 6 y la G con valor de 5. Si nosotros sumamos estos valores, nos da el 10 más 5 más 6 más 5 da un 26. Si dejamos ese número entero, 26, es el número atómico del hierro. Uno dice, bueno, ¿y esto qué podría tener que ver? Entonces, si entran las personas que piensan en lo místico, lo filosófico, en lo simbólico, entonces van a decir, claro, porque el hierro significa fuerza, poder. También uno podría decir, pues el ser humano en su sangre tiene mucho hierro. También, o sea, uno puede pensar muchísimas cosas y darle vuelo a su imaginación, pero dejémoslo allí, porque pues no quiero como ponernos a especular mucho con el número 26 que sería el número atómico del hierro. Pero recordemos que Yahvé es llamado varón de guerra y bueno, tiene algo de esto, de la fuerza, del poder y los Elohim, poderosos, entonces potentes, ¿no? Son los significados que le han dado a ese término. Entonces hay un cierto perdón, hay una cierta conexión con este 26, con el hierro, pero todo muy simbólico hasta ahora. El tetragramatón, visto como un código matemático, podría tener múltiples significados e interpretaciones dependiendo de la perspectiva adoptada por la ideología o las creencias, porque esto lo vemos en la numerología, en la gematría. Hay muchas interpretaciones, pero según lo que yo opino, sería interesante que un astrofísico analizara este tetragramatón y que pudiera encontrar una conexión matemática de algún tipo, porque los astrofísicos saben de la astronomía y saben de física y saben de los principios del universo, de las leyes del universo. Entonces ahí sí yo ya voy entendiendo esta conexión que tiene la cábala con estas cosas, pero vamos poco a poco. No hay un enfoque realmente científico reconocido ni un estudio formal de astrofísicos sobre el tetragramatón en el contexto de la ciencia moderna y es una lástima. Yo pienso que deberían hacerlo. ¿Por qué no? Porque sienten que están mezclando la ciencia con superstición, con religión. Y recordemos que Yahvé no tiene nada que ver con religión. Ese es el error, la trampa. Sin embargo, algunas corrientes filosóficas, místicas y esotéricas han intentado hacer conexiones entre este símbolo religioso y conceptos científicos como los patrones cósmicos, las leyes matemáticas universales y la creación del universo, pero siempre con esta visión mística y religiosa, espiritualista. Estos enfoques, aunque son interesantes, pues llaman la atención desde una perspectiva interdisciplinaria, no son parte del consenso científico ni de la astrofísica actual. Recordemos que la mención más antigua de Yahvé fuera de la Biblia aparece en la inscripción de Kuntilet Aryut del siglo IX antes de la era común, en el desierto del Sinaí, donde se menciona a Yahvé por las consonantes y su Asherah, lo que sugiere un culto más amplio de Yahvé en esa época, ya lo hemos hablado. Si el nombre Yahvé fue pronunciado antes que el hebreo existiera como lengua escrita, su análisis a través de la gematría hebrea, pues según lo que yo pienso, no es válido. No es válido porque si Yahvé se originó en una lengua o sistema de escritura anterior al hebreo, su forma escrita original podría haber usado otro alfabeto, como el proto-sinaítico, por ejemplo, o el ugarítico.
La gematría hebrea se basa en asignaciones numéricas específicas a las letras del alfabeto hebreo, pero si el nombre fue adaptado a la escritura hebrea después de su creación, significa que su valor numérico en gematría podría ser un artefacto tardío. Entonces, miren, o sea, la gematría entró y fue pensada mucho después de la creación del hebreo. Y el nombre de Yahvé existe mucho antes del hebreo. Entonces, ¿qué sentido tiene analizar gemátricamente o con la gematría el nombre de Yahvé? Ninguno. El sistema de gematría, tal como lo conocemos hoy, se desarrolló en la tradición cabalística mucho después de la escritura del nombre Yahvé en los textos bíblicos. No hay evidencia de que los primeros escritores bíblicos hubieran concebido el nombre en términos de cálculos numéricos gemátricos. De esto no hay ninguna mención ni ningún registro de esto. ¿Significa que no sea válido analizarlo bajo códigos matemáticos? Pienso que no es del todo equivocado. Si bien es cierto que la gematría es una interpretación tardía, pienso que la matemática no debe ser excluida, no necesariamente como lo han hecho los cabalistas y mucho menos como una interpretación mística. A ver, ¿por qué la matemática? Miremos, por ejemplo, qué dice el SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Es un campo de investigación científica que se dedica a la búsqueda de señales de inteligencias extraterrestres. El protocolo SETI hace referencia a los métodos y procedimientos establecidos para detectar, interpretar y, en caso de recibir señales, manejar los primeros contactos o descubrimientos de posibles civilizaciones alienígenas. Recuerden la reacción que realicé hace poco de ese documental, se los recomiendo muchísimo. En caso de que se detecte una señal que no provenga de fuentes naturales, el siguiente paso sería analizar si dicha señal contiene algún patrón o estructura que sugiera que es de origen inteligente. Aquí los científicos se basan en la idea de que las señales alienígenas podrían ser de naturaleza matemática o contener alguna codificación que sea comprensible para nosotros. Es muy importante la neutralidad en caso de estas comunicaciones. La respuesta, y esto es interesante amigos, porque la respuesta que nosotros diéramos no puede contener nada de agresividad. Y aquí le recuerdo lo que declaró el sacerdote, porque se supone que mandarían un representante de la religión y además católica, no sé por qué. Y él lo primero que preguntó fue si ellos conocían el bien y el mal. No se puede dar respuestas o hacer preguntas delicadas. Hay que tener mucho cuidado porque se puede enviar información que ponga en peligro la misma existencia humana, porque puede salir muy mal, ya que nosotros no sabemos cómo podrían reaccionar las civilizaciones alienígenas. El enfoque matemático o científico es esencial. Se sugiere que la respuesta se base en patrones universales. La religión no es universal, como las matemáticas, por ejemplo, dado que son un lenguaje que cualquier inteligencia avanzada podría entender. Si nosotros miramos qué tipo de información hemos mandado en las cápsulas espaciales, pues contiene matemática, contiene imágenes y bueno, contiene sonidos. A mí ese sí me pareció un poco como delicado, pero lo importante aquí, amigos, es analizar. Nosotros hemos visto que Yahvé muy probablemente era un extraterrestre, era un individuo que venía de afuera, como lo era Enki, como lo era An, como lo eran todos los Anunnaki. Entonces, ellos comunicaban en su lengua. Y si ellos enseñaron su lengua a los humanos, pues por eso entonces los sumerios y tantas otras culturas en sus narraciones llamadas mitologías, ellos narran que fueron los dioses a dejarnos el lenguaje. Yo aquí pues les he dicho que en todas las búsquedas que he hecho al respecto siempre me convenzo más que el Homo sapiens siempre ha sido un Homo sapiens,
que cada homínido perteneció a su clase y que las adaptaciones nuestras no pasan de, por ejemplo, desarrollar una capacidad, por ejemplo, para estar más tiempo debajo del agua. Pero pensemos en esos sujetos de esos lugares donde pasan hasta 15 minutos debajo del agua. Dentro de miles de millones de años, si existiera todavía la raza humana, desarrollarían branquias, digamos, aletas y todo esto. Entonces es interesante pensar que quizás el mismo nombre del Elohim nos esté diciendo algo, algo que ese Elohim quería transmitirnos en un código matemático. No son códigos ocultos en sí, no son misterios, simplemente es matemática. Solo que la matemática que tenemos ahora para, digamos, para analizar o comprender ese nombre es la gematría y la gematría pues nace después. Sin embargo, es interesante observarla porque yo pienso también que ahí en las cábalas hay un conocimiento, hay una ciencia que desafortunadamente después se le ha dado un carácter mágico y místico, pero como muchas cosas se ha camuflado en eso para ocultar de pronto un conocimiento más profundo, un conocimiento científico. Y si vemos cómo está hecha la naturaleza y cómo está hecho todo lo que existe, hay mucha geometría, matemática y simetría en la naturaleza. Entonces es interesante ver toda esa armonía de cosas, no para que después nos vayan a manipular con fórmulas mágicas o cosas raras, sino más bien como para poder seguir ahondando en todo esto desde un punto de vista investigativo y con mucha crítica. De todas maneras, muy interesante, amigos. Espero que les haya resultado a ustedes también interesantes. Y quiero agradecerles a todos quienes se hayan quedado hasta el final de este video. Muchas gracias por haberlo visto y gracias y un gran abrazo a los miembros del canal. Nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel nuevamente. Un abrazo y cuídense mucho.